Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de Todos Somos Uno. Agradeceros que estéis una vez más con nosotros en este ejercicio que estamos haciendo como partido de abrirnos aún más a la sociedad y bueno, utilizar estos momentos que estamos de confinamiento para hablar, para profundizar en algún tema, para formarnos incluso. Y hoy pues hemos elegido un tema un poco más digamos, abierto en el sentido de que nos hemos planteado una pregunta. ¿Cómo habrá cambiado España dentro de un año y medio, dentro de 2 años? O sea, la España post-pandemia, o sea, cuando ya haya pasado la pandemia, cuando ya haya una solución, ya sea vacuna o un tratamiento eficaz, eh, cuando ya todo esto sea un mal recuerdo, ¿cómo habrá cambiado nuestra sociedad? ¿Cómo habrá cambiado nuestro modelo productivo? ¿Cómo habrá cambiado nuestra forma de vivir? ¿No? Un ejercicio, como digo, un poco más de proyección y para ello contamos pues, con tres expertos que les he pedido que hagan ese ejercicio de pensar cómo cambiará de aquí a 2 años, partiendo cada uno pues, de su experiencia y de los indicadores que maneja. Tenemos a Juan Carlos Robles, que es decano del Colegio de Economistas de Málaga y también presidente del Consejo de Economistas de Andalucía, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación. Tenemos a Juan Luis Cruz, que es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Teleco en Andalucía. Y tenemos a Manuel Torres, que es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide. Cada uno, como veis, un perfil, parte economista, que va a tocar todos los modelos productivos, relaciones laborales y cómo serán los modelos económicos y de mercado de aquí a ese ejercicio, a un par de años. Juan Luis Cruz, que nos contará si realmente, tal como dice mucha gente, la tecnología que ha venido para quedarse desde un punto de vista del teletrabajo o de los modelos de relación continuará o volveremos de nuevo a los modelos anteriores. Y, por supuesto, Manuel nos va a dar una visión más como politólogo de la sociedad, de cómo va a cambiar la sociedad, cuáles son las prioridades de esta sociedad, incluso si vamos a cambiar o no nuestra forma de ver los partidos y qué le vamos a pedir de ahora en adelante pues, a los gobernantes, ¿no? Creo que es un tema curioso, un tema apasionante, por lo menos a mí me lo parece, y yo, pues, si os parece, comenzamos. Va a haber, como siempre, una pequeña intervención de cada uno de los tres, aproximadamente 10 minutos. Si hay algún comentario que luego posteriormente entre ellos quieran hacer porque quieran comentar o iniciar algún debate, pues encantado. Y luego abrimos turno de preguntas, que lo podéis hacer en el chat de Facebook y cogemos esas preguntas y se las lanzamos a nuestros ponentes. Si va dirigido a alguno concreto, pues que si sois tan amables nos indicáis a quién va dirigido. Y si es una pregunta genérica, pues la lanzamos y que la conteste el que crea que tiene más información. Pues si os parece, comenzamos. Juan Carlos, tuya es la palabra, dale al micro y comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Daros las gracias al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular, la persona de Mario Cortés por invitarme a esta charla, a esta tertulia, para divagar, si queréis, porque al final todo lo que sea predecir o tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro, por muchas mediciones que se hagan, y los economistas estamos acostumbrados a hacer esto, es, entre otras cosas, a lo que nos dedicamos, a tratar de pronosticar y de predecir en función a las tendencias y a los modelos matemáticos, ver qué puede ocurrir en función de lo que está ocurriendo, en función de una serie de parámetros. Dar las gracias también a mis compañeros de tertulia, a Manuel Torres y a Juan Luis Cruz, para ver si entre todos somos capaces de dar, o al menos de intercambiar opiniones, de intercambiar visiones, porque esta visión visionar algo que no ha pasado nunca o no ha pasado en los últimos 100 años, como es lo que nos está ocurriendo con esta pandemia, pues luego es harto complicado, porque no podemos tampoco medir qué cosas ocurrieron hace 100 años, porque hace 100 años el modelo social, el modelo económico era totalmente diferente. Por lo tanto, esas mismas medidas, esas mismas recetas que se utilizaron y las consecuencias de aquel evento, pues van a ser muy diferentes seguramente a lo que vamos a ver ahora. Como yo soy el economista de la pandilla de este grupo, pues voy a tratar de enfocar un poco más en la situación económica y la proyección económica. A ver, lo que estamos sufriendo es la crisis económica más severa que ha sufrido España desde la Guerra Civil. Y vamos a tener una pérdida aproximada de un 10% del PIB y vamos a tener un paro que alcanzará probablemente en torno al 40%. Por lo tanto, estamos en un entorno absolutamente dramático.
Y esto va a hacer que cambie el modelo productivo. Es decir, todo está orientado a que y hay un politólogo que nos ahondará y nos ilustrará mucho mejor que yo esta cuestión, en que el hábito va a cambiar, los usos, la costumbre como ciudadanos de relacionarnos con nuestras personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Los hábitos personales es lo que más se va a ver seguramente afectado. Y esto va a afectar naturalmente a la economía. ¿Por qué? Pues porque vamos a relacionarnos desde el punto de vista laboral, el teletrabajo ahora que está tan de moda, las relaciones telemáticas y electrónicas, no solo con la administración, que es con lo que lo iríamos haciendo, sino de una forma cotidiana para la prestación de nuestros servicios y de nuestros puestos de trabajo, esto va a hacer que ha venido para quedarse, y creo que en eso coincidirá también Juan Luis conmigo. De hecho, un estudio de Randstad decía que antes de la crisis el 58% de los trabajadores de España creían o pensaban que su puesto de trabajo estaba perfectamente preparado para poder desempeñarlo desde casa, con teletrabajo. Se calcula que aproximadamente en ese estudio que en torno a un 30% de los puestos de trabajo van a modificarse. Esta forma de trabajar va a hacer que la propia relación laboral con nuestra empresa va a ser muy diferente, porque al no tener una presencia física en un sitio, una ubicación, el trabajo va a ir orientado más a objetivos, a servicios, a hacer pequeñas tareas, labores medibles para poder. Esto de 8 horas de trabajo y una retribución por 8 horas de trabajo va a cambiar también, porque usted tiene que hacer esta serie de cometidos, va a ser toda una relación laboral que va a cambiar el entorno, el propio estatuto de los trabajadores y la relación laboral. Vamos a tener una nueva normalidad basada en la ausencia de contacto. Bueno, ¿y qué significa esta ausencia de contacto? Porque va a afectar a muchos sectores. Y todos aquellos sectores que requieran una mayor presencia personal, una mayor interacción entre personas, lógicamente se van a ver mucho más afectados. El que se lleva la palma, por desgracia, va a ser el pequeño comercio, el comercio detallista. Calcula que va a perderse un 30% de estos comercios. Eh, Ahí va a haber que muy pocas posibilidades de inventar cosas, porque el servicio personal va a ser esencial en un pequeño comercio, y entonces esto verdaderamente va a ser muy dramático. El turismo va a desplomarse, el turismo se calcula que van a haber, muy probablemente va a sustituirse un turismo de larga distancia por un turismo más local. La economía se va a localizar. El proceso de globalización que vivimos hasta 2008, vamos a ver que ahí va a surgir un proceso inverso en lo que se va a relocalizar empresas. Las cadenas productivas deslocalizadas generan mucho riesgo, y esto que yo no puedo fabricar mi televisor porque el chip tal viene de China y otro aparato, otro componente está en otro país, va a hacer que los recorridos de las cadenas productivas se relocalicen. Esto ya había que empezar a hacerlo hace ya 5 años en Asia, y parece que están allí concentrando mucha cadena productiva para no ser dependientes de otros países. Y el sector inmobiliario, hay que tener en cuenta que España, pero especialmente Málaga, el sector inmobiliario y el sector turístico tienen un peso muy importante en el PIB. El sector de la vivienda se va a ver muy dañado. Se calcula que en el precio de primera vivienda no demasiado, va a caer la venta, el precio de la vivienda entre un 15 y un 20%, pero el de la segunda vivienda sí que va a verse muy afectado. Se calcula con una caída del precio en torno al 30%, pero el alquiler se va a mantener. Tenemos un sobreexceso de demanda que va a permitir mantener el precio del alquiler de larga duración, pero no que también encarar seguramente sea el turismo vacacional, la residencia vacacional, el alquiler de viviendas turísticas. Aquí va a haber un modelo económico que va a cambiar mucho. La cuestión es que tenemos que plantearnos qué vamos a hacer, o qué debe hacer nuestro gobernante, qué va a hacer los dirigentes políticos, que tienen que buscar soluciones para una situación que es verdaderamente gravosa. Ahora mismo la situación, la crisis económica tan severa que está provocando es una crisis que es puramente económica. La que tuvimos en 2008 fue una crisis financiera, venía provocada entre otras cosas, por la caída del Lehman Brothers, pero no solo por aquello, y fue un plan de titulación de deuda, pero ahora no es una crisis económica. Pero la crisis económica, donde hacen daño es en la liquidez. Aquí es una caída de producción. Pues bien, la parte esencial que hay que mantener, y cualquier medida que se debe adoptar, es precisamente a conservar la liquidez de las empresas. Se calcula que en España hace falta aproximadamente entre 125.000 y 135.000 millones de masa monetaria aportada al sistema.
solo se han movilizado 24.000 con la línea 2 hilos, entre la línea directa y los chavales, 24.000. Realmente falta mucho por hacer. La prueba de ello es que no están recibiendo muchos los trabajadores y prueba de ello es que al final, si la empresa no vive, no habrá trabajador que pueda vivir. Yo creo que estamos cometiendo un error en España, no solo en España, pero en España es mucho más significativo, y es que está buscándose una protección del empleo a partir del apoyo financiero al empleado en lugar del empleador. Y claro, si no hay apoyo financiero al empleador, corremos el riesgo de que al final desaparezcan las empresas y el trabajador, tenemos un país lleno de trabajadores y empresas en las que trabajar. Por lo tanto, nos habrá quedado una Corea del Norte preciosa. Es fundamental tener una inyección de liquidez y un descenso de la carga tributaria, de la carga impositiva que tienen las empresas, los pequeños comerciantes, los autónomos, las pymes. El 96% de los empleados del empleo en España lo proporcionan pymes. Y las pymes casi más micropymes que las medianas. Es decir, que las empresas tienen muy poco fuelle y es fundamental mantener una política tributaria baja, una política tributaria buena que permita a las empresas seguir subsistiendo. Las medidas tributarias, por desgracia, que están adoptando hasta ahora, no es demasiado aceptada, a nuestro juicio. No se están paralizando los ingresos de cotizaciones, tampoco las tributaciones. El IRPF lo tenemos a la vuelta de la esquina. Le hemos pedido desde el Consejo General de Economistas en varias ocasiones que pospongan el pago de impuestos, que se pongan las declaraciones trimestrales, que se pongan las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay 26 países de la Unión Europea, de la OCDE, la mayor parte de la Unión Europea, que han postergado los impuestos de toda naturaleza, ya sean por atención, los trimestrales, los impuestos de sociedades, el IRPF, cosas que aquí no estamos haciendo. Si seguimos estrangulando la liquidez, será una mala solución. El mundo va a cambiar mucho y vamos a tener que adaptarnos a que el trabajo va a ser una cosa distinta a la que conocemos, la economía va a ser mucho más local, pero mucho más electrónica. Curiosamente, la globalización es lo que a priori uno entendía que era una economía digital y la economía local era la que entendíamos la economía de barrio y sin embargo vamos a ir a un proceso regresivo curioso porque va a ser una economía más localizada, más interior y sin embargo más digital. Vamos a tener que adaptarnos porque en la parte psicológica, desde luego, nos harán falta probablemente buenos psicólogos que nos ayuden a pasar este o adaptarnos a una nueva situación, esta nueva normalidad, que a mí es lo que más miedo me da, más que el virus, más que la crisis, es la nueva normalidad, por carácter político. Hay que ver qué es lo que es la nueva normalidad, pero económicamente, desde luego, sí que va a cambiar. Vamos a cambiar todos en la forma de las cosas y yo espero que cuando nos vayamos adaptando, pues seamos capaces de hacerlo bien. Desde luego, hasta ahora, por lo que uno ve de la evolución y por las medidas que uno ve o las decisiones que están adoptándose de carácter político, no me meto en los escenarios porque no es mi campo, yo creo que vamos a sufrir bastante. Pero bueno, hay que tener esperanza. Yo creo que España es un gran país, hemos salido de crisis peores y de situaciones peores. Nuestros padres, nuestros abuelos han vivido guerras. Nosotros al final tenemos una pandemia, sí, efectivamente, eso es un gran palo, pero no es como antes. Entonces, no quiero acabar porque creo que tenemos 10 minutos para charlar, seguramente me estoy pasando más de la cuenta. Daros las gracias, estar a vuestra disposición para responder aquellas preguntas que queráis hacer, siempre y cuando las sepa. Y nada, mucha suerte a todos y a vuestra disposición. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido súper disciplinado con el tiempo. No ha llegado ni a 10 minutos, 9 minutos y algo. Y pasaríamos ahora a Juan Luis Cruz. Como decía, Juan Luis es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía. Y bueno, nos va a dar esa visión de si la tecnología ha venido o no para quedarse. Adelante, Juan Luis. Pues hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias en primer lugar a Mario y al grupo del Partido Popular de Málaga por invitarnos porque es una forma también de que escuchéis, vosotros que tenéis la posibilidad de gobernar y de tomar decisiones políticas, que escuchéis la visión que tenemos desde la sociedad civil. Enhorabuena por este tipo de eventos. Bueno, pues Mario nos ha propuesto un tema un poco interesante. Somos muchos los que intentamos intuir, intentamos adivinar qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar
en esa que muchos llaman la nueva normalidad, ¿no? Y la verdad que para eso, yo al menos, pues, por no confundir mi deseo con la realidad, pues lo que intento sencillamente es basarme en los hechos. Hay muchas empresas que están haciendo estudios, incluso nosotros desde el colegio presentamos la semana pasada un barómetro y hay unas conclusiones interesantes. Y lo primero que quiero trasladaros es que las redes de telecomunicaciones han estado a la altura de esta crisis. Pues parece que sí, ¿no? Y tendríamos que sentirnos orgullosos de las empresas de telecomunicaciones que operan en España y de las inversiones que se han hecho, ¿no? Los servicios de telecomunicaciones que todos utilizamos, el WhatsApp, las videollamadas que hemos utilizado durante esta crisis, ¿han estado a la altura? Pues parece que también han estado a la altura, ¿no? Ha habido muy pocos colapsos, ¿no? En definitiva, pues como vengo diciendo en algunos medios de comunicación, estamos viviendo un experimento sin precedentes, un experimento de digitalización y esta crisis, al contrario que pueda suceder en otros sectores, se está acelerando a un ritmo tremendo la digitalización, sobre todo de las empresas, que hoy en día están permitiendo, por ejemplo, el teletrabajo, que 1 de cada 3 españoles esté teletrabajando, o están permitiendo muchísimas empresas que se den servicios a distancia. Y teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta los propios avances de nuevas tecnologías ultra rápidas que van a venir, ¿qué podemos esperar, no? ¿Cómo será el futuro, no? Hay una pregunta que me gustaría haceros a todos y es, si pensáis más allá del 2021, sino dentro de 10 años, ¿quién va a llevar a vuestros hijos al colegio, no? Los que tengáis hijos, pues seguramente será un coche conectado. ¿Cómo nos van a proveer los servicios de alimentación? Pues seguramente nos los traerán a casa y estaremos más cerca del sector agroalimentario. O, por ejemplo, ¿cómo nos van a atender los médicos? Pues seguramente lo harán con teleasistencia. Son las cosas que seguro van a cambiar nuestra sociedad. Hay, evidentemente, también una brecha digital que se produce entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos. Y es que hay muchos pueblos de España, esto que llaman la España vaciada, que no tienen banda ancha. Y creemos que es importante que se invierta en eso, porque si no, no pueden tener cajeros automáticos, si no, no van a poder teletrabajar desde allí. Es un futuro que también lo dicen muchos estudios sociológicos, que va a haber mucha gente que se va a poder ir a pequeños pueblos, porque la crisis no le va a permitir mantener el nivel de vida que se tiene en las grandes ciudades. Pero además pueden estar más cerca de la naturaleza, pueden estar más cerca de lo que quieran, pero sin tecnología no hay equilibrio entre esos servicios. También nos parece importante que se transforme definitivamente el sector de la educación. ¿Por qué? Pues porque desde niños, como hace unos años era tan importante el inglés, hoy va a ser muy importante saber programar y hay iniciativas que también desde el colegio lideramos, pero también vemos que va a cambiar ese sector. Y por último, nos parece muy importante que se cambie, que de una vez el sector público. El sector público tiene que dejar de ser tan burocrático, tiene que adelgazar, tiene que tener ventajas para las personas. Por eso, y como conclusión a esta primera parte de nuestra mesa, digitalización sí se va a producir en prácticamente todos los sectores, pero la digitalización tiene que ir acompañada de sentimientos, de humanismo. Las empresas tienen que estar muy atentas porque corremos un peligro muy grande desde nuestro punto de vista, y es que si la empresa no da buenos servicios fáciles y honrados con sus clientes, las personas que no tengan, y que va a pasar también en los próximos años, que tengan dificultades para alimentarse, tengan dificultades para tener un hogar, pueden pensar que tienen que
los que le tienen que proveer el servicio es papá Estado, ¿no? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque elimina la libertad de las personas. Y no sé a vosotros, pero a mí no me gusta que me espíen por el móvil. No tengo nada que ocultar. Pero este tipo de situaciones fomentan que se pueda gobernar y se puedan aplicar una serie de cosas que la gente, como tiene el foco puesto en alimentarse, tiene el foco puesto en tener un trabajo, un hogar, y tiene el foco puesto en un buen servicio sanitario, pues se olvide de la libertad. Y creo que es una cosa, como punto final, que no debemos olvidarnos. Por eso, tecnología, digitalización, nuevos servicios, servicios más humanos también. No sé si he llegado el tiempo o no. Están siendo muy disciplinados nuestros ponentes, incluso por defecto, porque Juan Luis no ha estado ni 7 minutos. ¿Está bien? Luego nos da tiempo. Yo prefiero de verdad intervenciones cortas porque eso permite mucha más fluidez en los diálogos y también a los que nos están viendo, pues también le mantiene aún más la atención. Ahora llega el turno a Manuel Torres. Manuel es nuestro politólogo del grupo y el que nos va a hacer ese ejercicio de cómo va a cambiar la sociedad con motivo de esta crisis en todos los aspectos sociológicos y políticos. Adelante, Manuel. Muy bien, pues buenas tardes, Mario. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, muchísimas gracias a los organizadores pues, por esta oportunidad que se me da pues, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre ese futuro inmediato que tenemos por delante y que voy a intentar pues, lanzar algunas ideas breves para complementar las interesantes aportaciones de mis compañeros en esta mesa virtual. Y me voy a centrar, pues, evidentemente, en mi ámbito de conocimiento, ¿no? Que tiene que ver pues, con la interacción entre política y sociedad. Realmente pensar sobre el futuro es una actividad arriesgada y que inevitablemente pues, nos condena al error, puesto que por definición no podemos conocer ese futuro. Y además, en este caso, se da un fenómeno diferencial y es que en ese futuro que nos espera a los españoles, pues no solo depende de las decisiones que nosotros podamos adoptar, que estén mejor o peor encaminadas, sino también de los errores, los aciertos de otros países. Porque en este caso la pandemia ha sido el primer fenómeno verdaderamente global, en el sentido que ha afectado a toda la humanidad en paralelo y por lo tanto todos tenemos una experiencia colectiva y en un mundo interrelacionado como en el que vivimos, pues evidentemente las decisiones que adopta al respecto Estados Unidos o China o los propios países de la Unión Europea, pues va a tener un impacto directo en nuestro futuro, ¿no? Y por lo tanto eso es un fenómeno que añade además más incertidumbre sobre lo que nos espera, con independencia de cómo nuestros gobernantes españoles, autonómicos, locales, etcétera, afronten este desafío. Yo creo que a la sociedad hay que hablarle de manera clara y no intentar poner paños calientes. Realmente lo que tenemos por delante es todavía lo peor, con independencia de la tragedia humana que venimos arrastrando y que es terrible. Ahora queda lo más difícil, que es precisamente interiorizar el shock, ¿no? y intentar recomponer las heridas. Y digo que es lo peor porque realmente el nivel de destrucción en todos los aspectos que va a dejar la pandemia y sobre todo la forma en la que va a erosionar la cohesión social es posiblemente el peor legado de esta pandemia, sobre todo porque van a romperse toda una serie de costuras, algunas de las cuales pues, no estaban especialmente bien cosidas en los últimos años y donde se abren toda una serie de ventanas de oportunidad pues, para aquellos que con un uso malicioso y realmente perverso de esta situación de excepcionalidad pues van a tratar de sacar partido. El hecho es que realmente la pandemia no va a crear nuevas tendencias, ¿no? Sino que lo que va a hacer es acelerar de una manera muy intensa
algunas que ya existían. Y como ya han comentado mis compañeros, pues no solo hay que barajar el tema de la creciente robotización de la economía, la digitalización, cómo se va adaptando el mercado de trabajo pues a esas ventanas que hasta ahora se intuían y que ahora ya pues son una realidad forzada para todos, sino que hablamos también de fenómenos de carácter político, como por ejemplo el auge de los populismos. Es decir, algo que yo pienso que solo va a acentuarse en los próximos meses y años, básicamente porque lo que hace el populismo es ofrecer una narrativa simple, pero muy atractiva para determinados sectores de la sociedad, porque necesitan dar respuesta a una situación que consideran hostil, que no les gusta para nada. Evidentemente, aunque esa narrativa sea falsa y simplista, tiene toda una serie de ventajas a la hora de provocar esa movilización y de ofrecer ese consuelo para personas que se encuentran muy desorientadas y que en los próximos meses van a sentirse todavía aún más desplazadas pues, por esa enorme crisis económica y laboral a la cual nos vamos a tener que enfrentar. Digo que ese populismo tiene el riesgo de acelerar las brechas que existen dentro de la sociedad a la hora de buscar culpables a los cuales encorsetar o, en este caso, atribuir la responsabilidad de todo lo que nos ha pasado. Vemos, por ejemplo, cómo la gestión de la pandemia, desde el punto de vista gubernamental, pues se ha tratado de montar en torno a la retórica bélica, ¿no? Del esfuerzo colectivo frente al virus, de esa necesidad de la unión, de esa apelación al heroísmo, ¿no? Y a la solidaridad de toda la sociedad. Pero el riesgo de esa retórica bélica es que al final se traslada una idea errónea del fenómeno que nos ha sacudido. Porque el virus no es intrínsecamente ni bueno ni malo, ni tiene intencionalidad, sino que el virus cumple con su función, que es el de replicarse, ¿no? Y lo que nos ha sucedido es una manifestación de la debilidad y de la fragilidad de nuestro orden social, cómo se puede ver sacudido realmente por fenómenos que no necesariamente obedecen a la intencionalidad humana, sino pues que son desenlaces desgraciados, pero en el fondo naturales de todo ese abanico de riesgos que nos rodea. Y aquí la amenaza está en que precisamente todas esas corrientes populistas pues traten de transferir esa culpabilidad a determinados colectivos sociales, a determinados ámbitos gubernamentales, a determinadas naciones, etcétera. En definitiva, trasladar esa responsabilidad de todas aquellas cosas que no nos van a gustar en los próximos meses y años, ¿no? Eso a nivel interno tiene además una particularidad, una particular gravedad, porque pensemos que realmente el verdadero enemigo se han convertido, quien se ha convertido en el verdadero enemigo son el resto de personas. Es decir, lo que nos plantea una amenaza es las personas que pueden portar el virus y la narrativa de que al final, si yo me he contagiado o he tenido que soportar la pérdida de trabajo, etcétera, se debe a la falta de civismo de determinadas personas que no han cumplido los hábitos de distanciamiento o que hacen caso omiso a esas prácticas y cómo eso crea un verdadero contexto muy favorable pues precisamente para acrecentar esa factura y que además hacen inviables determinadas políticas públicas, pues en el sentido de que algunas personas pues, se van a ver como directamente perjudicadas netas de todo lo que ha pasado y otras realmente pues, que consideran que son otras personas las que deben asumir la carga de su propia vida y en definitiva es un escenario bastante descorazonador, ¿no? Además también cabe el riesgo de que la gestión del problema en los próximos meses pues realmente pueda ser tan nefasta como la del propio estallido de la crisis sanitaria. Sobre todo porque se van a seguir repitiendo otra serie de fenómenos que hasta ahora pues han conseguido pues noquear a nuestros gobernantes, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también internacional. Vamos a afrontar una crisis que no tiene precedentes y eso supone que hay poca experiencia de la cual nutrirse y
y poco conocimiento sobre aquello que funciona y lo que no. Por tanto, hay que volver a recurrir a ese ensayo-error, lo cual tiene consecuencias peligrosas, sobre todo porque se pierden muchas oportunidades que no pueden volver a recuperarse pues, cuando dedicamos a lo mejor los recursos que tenemos, que son escasos, a soluciones que no lo son, que son medidas fallidas. Por otro lado, el exceso de magnitud del problema en ocasiones puede ser también un enorme riesgo, ya que no somos capaces de digerir la magnitud de lo que nos ha pasado, ¿no? y el volumen de personas que se pueden ver afectadas por estos problemas. Solo hay que pensar en la medida en la que nos hemos acostumbrado a cifras de mortalidad diaria que son atroces, ¿no? Y que hace años nos hubiesen supuesto o nos hubiesen parecido un coste inasumible, y hoy día pues hablamos con total naturalidad de cientos y cientos de personas que fallecen diariamente, y eso es algo que se va a repetir en los próximos años cuando hablemos de cifras millonarias de desempleo, de precarización, de pobreza, etcétera, que a veces nos cuesta trabajo entender toda la realidad que hay detrás de esa cifra. Las organizaciones tienen inercia pues, para mantener lo que vienen haciendo y tratar de no cambiar, es decir, con independencia de lo que pase alrededor, en ocasiones las administraciones públicas, pues el principal objetivo en ocasiones es seguir haciendo lo que vienen haciendo, con independencia de que el mundo a su alrededor haya cambiado, y esa es una tendencia pues, que en ocasiones resulta muy difícil de revertir. Y en ocasiones pues también hay problemas de comprensión, es decir, de que el que tiene que tomar las decisiones no termina de entender la complejidad de lo que está sucediendo a su alrededor. Y en ocasiones el consejo técnico o científico pues no deja de ser una especie de coartada pues, para enmascarar determinadas decisiones que desde un punto de vista ideológico pues, quieren adoptarse, con independencia de lo que la realidad que te rodea te marca. En definitiva, y tampoco para no cerrar mi intervención pues lanzando más nubarrones sobre el horizonte, todo esto que ha pasado sí que tiene una connotación positiva, o al menos un legado que yo creo que hay que contemplarlo desde ese punto de vista tampoco para no caer en el catastrofismo. Es posible que esta pandemia pues, nos haya vacunado o nos haya concienciado de manera necesaria pues para anticipar otras que tienen un potencial catastrófico, es decir, que puede afectar a la humanidad y de un nivel mucho más grave y perjudicial del cual que por ejemplo, lo que ha llevado consigo el COVID, y que realmente por esa experiencia colectiva que todos hemos experimentado, es posible que ahora sí, por primera vez, pues exista esa conciencia de que hay que invertir en investigación, hay que invertir en ciencia, hay que adoptar una actitud proactiva a la hora de detectar esos brotes epidémicos y atajarlo antes de que sea demasiado tarde. Y en definitiva puede ser que esto genere la reacción necesaria para evitar que otras pandemias en el futuro, potencialmente mucho más graves y letales, pues sí que puedan terminar colapsando con el propio orden social. Por eso yo creo que en el corto plazo también esta crisis o esta tragedia pues también puede establecer la base pues, para hacer sociedades más fuertes y más conscientes de la fragilidad en la cual hemos basado nuestro bienestar y nuestra seguridad que dábamos por descontada, y que hoy día pues tenemos pruebas de que no es tan fuerte o no es algo que viene dado, sino que hay que trabajarla a diario. Eso es todo y bueno, pues yo ahora encantado de participar en el coloquio y en las preguntas si se producen, y muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Pues muchas gracias, Manuel. Hay varias preguntas, no sé si los ponentes quieren hablar entre ellos o lo dejamos para más adelante. Bueno, hay una pregunta preguntan algo así como si el modelo de manufactura para reducir la dependencia con el exterior va a cambiar. O sea, si se van a fabricar medicamentos en España, si se van a fabricar medios y equipos sanitarios, al darnos cuenta que hemos tenido una dependencia tal, entiendo, con el exterior,
que ha puesto un poco en entredicho eso de fabricar todo fuera. No, eso es, efectivamente es así. Va a haber, lo que decíamos antes, que va a haber una desglobalización. Las cadenas productivas y los circuitos comerciales y circuitos de producción van a hacerse más locales. La gente va a evitar, las empresas van a evitar depender de ubicaciones exteriores que ante situaciones parecidas puedan tener problemas. Esto puede hacer que volvamos a recuperar parte de la industria que no tenemos. España no tiene una alta tasa de industrialización, es bastante baja de hecho, en el sur de España especialmente, en Málaga tenemos un 6% que está muy por debajo de la media, y de hecho prácticamente no se fabrican aquí. La industria que se hace aquí es industria de transformación y por lo tanto no tenemos una gran industria salvo la industria agraria. Sí, parece ser que las empresas vamos a buscar circuitos cortos de producción y esto podría ser una oportunidad también para tratar de atraer industria aquí en España. El hecho de las mascarillas que hemos vivido, viendo cómo hemos comprado millones de mascarillas y test al exterior, cuando había empresas en España que eran capaces de hacerla y que ni el propio gobierno ni la autoridad sanitaria, que es la que estaba encargada del asunto, lo conocía. Pues a partir de ahora esto va a hacer que mucha gente se plantee producir cosas en España. El problema va a ser la competitividad. Los costes productivos en España son más altos que los costes productivos en otros lugares del mundo y nos vamos a encontrar también con controles y barreras al comercio del tipo Trump para proteger precisamente la industria local en cada uno de los sitios. Entonces ahí ahora tendrá que jugar una buena carta la Unión Europea, seguramente. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice si la dependencia de la conectividad y la tecnología, entiendo que va dirigida a Juan Luis, nos va a hacer menos libres, se hace pedir nuestra libertad. Entiendo más en la vía de pues, que damos datos, mostramos datos a la red, hasta conversaciones en la red, intercambio de documentos. Es una buena pregunta. Pues gracias por hacer la pregunta, porque hay que dejar claro que aquí nadie tiene posibilidad de intervenir, de intervenir nuestros datos, a no ser que sea el Estado. Las empresas que utilizan nuestros datos a nivel, sobre todo, de marketing, a nivel para ofrecernos mejores productos y servicios, ¿no? Si es gratis, lógicamente el servicio, si es gratis, es porque utilizan esos datos, ¿no? Pero la dependencia con la tecnología no es tal, ¿no? Es importante también prever que hay tecnologías como blockchain, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es que nosotros tengamos la autoridad de nuestros datos y es también muy interesante que desde el sector público y desde cualquier organización se apueste por esta tecnología, ¿no? Porque es una tecnología que te permite, dentro de un cuadro, saber qué datos tienes tú y cómo te relacionas con las empresas que tienen tus datos. Digamos que hay un contrato con cada empresa y tú eres libre de tenerlo y por ahí avanza el mundo de la tecnología. De manera que si, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros tiene mis datos como colegiado, pues tiene mi título académico, tiene quizás la formación que haya realizado en el colegio, la universidad también tiene mi título académico, los años que he estado, los datos de las asignaturas que he tenido, por poner un ejemplo, o sanidad tiene por los registros de mi historial clínico, pero con este tipo de tecnologías, que son las tecnologías por donde tenemos que avanzar, lo que nos hace es aún más libres, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos conciencia de qué contrato tenemos ni con la administración pública, ni qué contrato tenemos con la empresa que tiene nuestros datos, y la tendencia es esa, ¿no? Que esas tecnologías, junto con la inteligencia artificial, todo lo contrario, faciliten muchísimo nuestra vida y nos den mayor control. El peligro es lo que decía antes, que hay una amenaza que es que el papá Estado, por estar en un estado de alarma o futuros estados de alarma, pues utilice nuestros datos personales pues, con otros fines, ¿no? Que como decía antes mi compañero de mesa, Manuel, pues pueden perjudicarnos muchísimo en muchas cosas. Pueden jugar con unos intereses más oscuros
con nosotros, cosa que a mí personalmente no me apetece. Una pregunta para Manuel y esta es mía, ¿de acuerdo? Me permito, hay más preguntas, pero porque cada uno tenga una. Hablabas de que los populismos estarán en auge, si no me ha parecido entender mal, los próximos meses o años. Pero, sin embargo, las últimas encuestas que estamos viendo parece como que vuelve el bipartidismo. ¿Dónde está? ¿Vuelve puntualmente o vuelve para quedarse o simplemente es un espejismo y volverá nuevo a atomizarse el voto? Bueno, pues gracias Mario por la pregunta. La verdad es que yo creo que el auge del populismo es más bien un factor estructural y aunque las encuestas nos pueden indicar que en el corto plazo pues, se produce una concentración de nuevo del voto en un par de opciones, yo creo que la gestión de lo que tenemos por delante va a volver a producir esa centrifugación del voto hacia opciones populistas, y no hablo solo del ámbito español, hablo del ámbito internacional, porque esa ya era una tendencia que está muy asentada, precisamente como una respuesta de parte de la sociedad a ese descontento frente al cambio tecnológico y económico y a la propia globalización que había hecho que un sector de la sociedad considerase que parte de sus problemas pues, se pueden ubicar pues, a China, a la externalización de la economía en otros países, a la inmigración, a la pérdida de valores, en definitiva, a cualquier elemento que sirva como chivo expiatorio de aquellas cuestiones que en ocasiones uno no quiere asumir en toda su complejidad, ¿no? Y ese es un juego que hace muy bien el populismo a izquierda y a derecha, y que en un entorno de absoluta incertidumbre y de tener que asimilar el enorme dolor que tenemos por delante en cuanto a desempleo, pobreza, falta de expectativas de la propia sociedad, pues estoy convencido de que habrá actores que no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de soliviantar a aquellas de las tendencias más primarias de la propia sociedad, pues para buscar una solución a lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces, yo en ese sentido soy pesimista, pero también pienso que si somos conscientes de lo que tenemos por delante, pues podemos intentar trabajar en esa línea pues para tratar de crear una sociedad robusta y que no sucumban tan fácilmente a esos cantos de sirena que pintan el mundo en blanco y negro y donde al final todo tiene un culpable y eliminando el culpable pues se elimina. Otra pregunta, dice, ¿afectará la brecha digital en la nueva normalidad a la hora de la recuperación económica? Entiendo que la pregunta es si esta dependencia de la tecnología lo que va a provocar es más desigualdad social. Y ahí casi que va dirigida a los tres, porque toca las tres patas, la económica, la tecnológica y también la sociológica. Empieza si quiere Juan Carlos. Bueno, precisamente la tecnología es lo que iguala más a las empresas, a los competidores, porque la tecnología ha alcanzado ya un nivel de desarrollo y de madurez que ya se ha democratizado, por llamarlo de alguna forma. Todo el mundo puede acceder a cualquier programa informático, todo el mundo puede acceder a tecnologías que hasta ahora hasta hace poco tiempo, eran prohibitivas y por lo tanto, el hecho de que poder trabajar desde casa es lo que va a hacer posible competir a un trabajador o a un comerciante o a un empresario de aquí, otro de Frankfurt y otro de Santiago de Chile. Lo que quiere decir que cualquier persona puede acceder en condiciones muy económicas a lo que era tradicionalmente antes la tecnología. Yo creo que no, que todo lo contrario. Precisamente eso va a ser más competitiva y va a tener que hacernos pensar, va a tener que hacernos desarrollar. En los momentos más trágicos, en todos los países a lo largo de la historia, en los momentos más trágicos es donde más se ha invertido en I+D y donde más avances tecnológicos y desarrollos tecnológicos e industriales ha habido durante la guerra. Siempre ha habido, es cuando más se ha crecido desde el punto de vista tecnológico en un país. Esto, insisto, no es una guerra, a pesar de que se decía antes que había vocabulario casi bélico, pero no creo que va. La brecha digital no es tanta, bueno, en España respecto a otros países, pero la brecha digital no va a hacer que no creo que tenga una afección directa
en materia de competitividad a puestos de trabajo y a prosperar económicamente desde el punto de vista de las clases sociales. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero Juan Carlos. Además que sí que puede haber una brecha a nivel de conocimiento, porque los profesionales pues tienen que actualizarse, que aprender tecnología y bueno, pues es muy importante que nos formemos. Cualquier tipo de profesional debería formarse en el uso de tecnologías. Hay muchas tecnologías exponenciales y eso puede crear, más a largo plazo, puede crear cierta brecha. En cualquier caso, nosotros desde el Colegio de Ingenieros pues ponemos que hay una mente brillante, pues nos hemos puesto a disposición también del gobierno y nos hemos puesto a disposición de muchísimas empresas para ayudarles en temas de formación, en temas que puedan aumentar su competitividad y en temas que puedan aumentar la productividad, que son factores que van a ser muy importantes cara a este nuevo cambio o esta nueva normalidad que dicen por ahí que se va a producir tras esta crisis. Muy bien. Bueno, pues yo estoy también de acuerdo con mis compañeros. Creo que la clave va a estar en esa brecha formativa o en cómo el mercado de trabajo se va a fracturar entre un sector de la sociedad pues, que tiene una elevada formación y habilidades para readaptarse, para tratar. Manuel, has silenciado sin darte cuenta del micrófono. Pues disculpa, no me había dado cuenta. Decía que estaba conforme con mis compañeros. Yo también pienso que no es tanto una cuestión de una brecha digital, sino una brecha formativa y cómo lo que se va a acentuar en los próximos años es esa fractura que ya existía en la sociedad entre aquellos trabajadores que tienen una elevada capacidad y unas competencias para reinventarse y para adaptarse a un cambio de contexto tan profundo como el que tenemos por delante, y aquellas otras personas pues que no tienen la formación o las capacidades suficientes como para encontrar su nicho en esa nueva economía más empobrecida, pero al mismo tiempo donde se acentúa esa tendencia de robotización, de digitalización, de uso de inteligencia artificial, que hace que desaparezcan puestos de trabajo que anteriormente pues, habían formado parte de nuestra vida y donde nuevamente, y me tengo que volver a repetir, el riesgo está precisamente en cómo esas aspiraciones de una parte de la fuerza de trabajo y otra, pues en ocasiones no necesariamente son compatibles, ¿no? Y donde van a existir demandas cruzadas hacia nuestro gobierno sobre hacia dónde debe gastar, es decir, hacia proteger a aquellos sectores más vulnerables, pero al mismo tiempo los que tienen más amenaza de verse superados por esta crisis, o aquellos otros que tienen más potencial de crecimiento y de tender las bases para volver a reconstruir la economía, ¿no? En ocasiones no, la política al final es la gestión de la escasez, es decidir qué se prioriza y qué no se prioriza, y realmente tenemos por delante pues decisiones muy complejas, ¿no? Sobre qué gastar el poco dinero que nuestros gestores van a tener a su disposición para tratar de atajar la crisis. Hay otra pregunta que también creo que es abierta. Dice, ¿habrá ciudades o barrios gigantes dentro de las ciudades superprotegidos? Dice, no aislados, pero con sistemas tecnológicos que permitan entrar o no en esa zona a personas, barrios, ciudades. O sea, entiendo que casi como los famosos conti que hay en Latinoamérica, si puede darse ese fenómeno en distintos barrios o zonas de la ciudad. Bueno, pues por decir algo, yo creo que no, que no se van a producir. Tecnológicamente es fácil hoy en día, digamos, tener un buen control, y en esta pandemia, por ejemplo, hay iniciativas como en la Comunidad de Madrid que con
con una aplicación, personas que piensan que tienen síntomas, pues, y con una autoevaluación y con una conexión con su servicio de historial clínico y con una conexión geoposicionada, son capaces de prever incluso qué personas con una altísima probabilidad, qué personas pueden tener un contagio, incluso adelantarse a la capacidad o los dimensionamientos de los sistemas de urgencia. Y creo que eso, que no se van a producir, digamos, límites, ¿no? Porque la tecnología va a ayudar mucho a que, si se aplica bien, lógicamente, a que haya todo lo contrario, haya oportunidades. Y ahí los alcaldes son, creo yo, que incluso más importantes que el gobierno estatal, ¿no? Generando políticas locales, políticas más abiertas y políticas que generen un mayor bienestar, ¿no? Si alguien más quiere completar, yo no inconveniente. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta, no sé a quién va dirigida exactamente. Se habla de si volverá. O sea, ahora mismo dice, estarán teletrabajando uno de cada 3 trabajadores en 2 años. Entiendo que habéis dado el dato de que uno de cada 3 están teletrabajando y la pregunta es si eso se va a mantener o cuando acabe todo esto volveremos de nuevo todos a las oficinas o la empresa se habrá dado cuenta de que puede ser interesante y volverá a dar ese modelo de trabajo. Eso quizás con Juan Carlos y los demás, por supuesto. Sí, esto como decíamos, esto ha venido para quedarse. El teletrabajo ha venido para... Porque, entre otras cosas, lo que estamos haciendo todos es darnos cuenta de que hay otras cosas que funcionan y que además pueden funcionar, de hecho, mejor. Cuando todo el mundo decíamos, ¿cómo vamos a teletrabajar? Yo tengo que atender a mi cliente y te das cuenta que el cliente lo podemos atender de forma remota y que le podemos prestar un servicio que es más eficiente, pues habíamos dado cuenta que no hace falta ese contacto. Y además el contacto, como esta pandemia, a diferencia de otras, tiene una propagación que no es del todo conocida, cuáles son sus causas, y que además es una propagación que es más lejana, es decir, no requiere tanta cercanía de cuerpos infectados o de cuerpos para provocar el contagio como otras pandemias, eso genera mucho miedo. Entonces, eso al final, cuando esto nos está retrayendo y nos está haciendo teletrabajar y operar con terceros de forma electrónica y vemos que esto va a seguir funcionando y yo a mis clientes les presto el mismo servicio y se lo presto mejor, esto seguramente ha venido para cambiarse, pero no ya solo el teletrabajo como hacer el mismo trabajo desde fuera. Yo creo que el cambio va a ser mucho más profundo. Va a ser la forma de trabajar y la forma de relacionarnos que vamos a tener con nuestro propio empresario, con las empresas, porque ya al no ser un trabajo, como decíamos antes, presencial, yo no voy a percibir retribuciones, el gig job lo llaman, es hacer pequeñas tareas y ser retribuidas por ellas. Al final, lo que va a cambiar es el entorno de relaciones laborales en su conjunto, pero va a venir, insisto, para quedarse. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este punto? Sí, bueno, yo por complementar lo que comentaba mi compañero, la verdad que pienso que lo que ha sucedido ha imprimido un ritmo a procesos de transformación que ya estaban, que existían en nuestra sociedad. Yo pongo el ejemplo de la propia universidad, que es la que más conozco, donde realmente el paso de esa docencia presencial a una docencia virtual, que se ha visto forzada por los acontecimientos, pero que sin embargo ha sido posible porque ya existían previamente una serie de plataformas y de procedimientos que usaban en la universidad pues, de manera minoritaria una parte del profesorado y donde todos los profesores pues, nos hemos visto arrastrados a hacer uso. Entonces, cuando ya existe esa experiencia y ese bagaje común sobre esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, es mucho más fácil que transformemos la organización en un corto espacio de tiempo que en otro contexto distinto, por lo mejor hubiésemos empleado 10 años, ¿no? Pues para caminar a un modelo de docencia, por ejemplo, donde la clase magistral pues a lo mejor pierda peso a favor de estas grabaciones virtuales que están siempre a disposición del alumno, donde el trabajo es mucho más reducido. Bueno, pues todo esto nos ha dado un bagaje que yo creo que va a acelerar el ritmo de transformación
porque además hay otra serie de ventajas, y es la del coste económico, que permite abaratar lo que ya veníamos haciendo, la de competir en mercados más amplios, puesto que ya no solo apuntamos al alumno de cercanía, y en definitiva, pues yo creo que aquí está esa ventana de oportunidad que si sabemos aprovechar, pues nos puede hacer en el medio plazo bastante más competitivo. Si nos esforzamos en cambiar las cosas para que nada cambie, para seguir haciendo lo que hemos hecho históricamente, pues evidentemente pues, nos veremos de nuevo superados por los acontecimientos y por aquellos otros actores que sí que han sabido coger el testigo y aprovechar la oportunidad. Juan Luis, adelante. Bueno, yo más que, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Aparte de la conciliación familiar que permite este tipo de herramientas, ¿no? Que nunca se ha visto. Pero yo quería hacerle una pregunta a mis compañeros, una cosa que yo tampoco ni soy experto ni entiendo mucho, para aprovechar sobre esto. ¿Por qué los sindicatos están activamente en contra del teletrabajo? Que es una cosa que no entiendo muy bien. Si alguno de vosotros conocéis más ese sector. Bueno, las cuestiones políticas de por qué están a favor o están de acuerdo o por qué protestan algunas veces no siempre es comprensible ni inteligible en los operadores políticos y también en los sindicatos y en la patronal al final eh, hoy hemos visto, hoy no, es decir, con esta crisis hemos visto que los liberados sindicales, pues el porcentaje que sean en general, sobre todo en el ámbito sanitario, que era donde más hacían falta, pues no se les ha visto, que la tasa de reincorporación voluntaria que se ha planteado por las administraciones al final no ha sido atendida. Aquí el teletrabajo, lo que va a cambiar, evidentemente no va a cambiar de una forma homogénea, porque hay trabajos que son imposibles realizar con teletrabajo, como es lógico. El que sube la bombona al quinto piso, eso no hay teletrabajo que valga, como es lógico, pero sí que nos va a hacer cambiar a todos la forma de trabajar y probablemente el hecho de trabajo por objetivo que es a donde va dirigido, creo, la relación laboral y algunos economistas así lo dice, a donde va dirigido es probablemente un sistema más desprotegido, porque cuando la retribución se variabiliza tanto, genera probablemente prosperidad en los mejores y no tanta prosperidad o descenso de capacidades en los que no sean tan buenos. Al final, esta competencia deja de igualarnos a todos y ya esta falta de seguridad pues seguramente es algo que es contrario a los principios normales que los sindicatos aquí en todo el mundo pues, profesan. Pues si os parece, terminamos ya, pero me gustaría que termináramos con un minuto de cada uno de vosotros en positivo, porque he oído algunas intervenciones que nos han dejado como diciendo la que nos espera. Pues me gustaría un minuto a modo de resumen para terminar con un sabor de boca positivo de lo que nos espera de aquí a los próximos meses. Empezamos, si queréis, en orden en el que hemos intervenido. Juan Carlos, Juan Luis y por último Manuel. Bueno, pues yo, por acabar en positivo, yo creo que efectivamente hay que serlo positivo. España va a salir de esta porque ha salido de cosas mucho peores y todos los países han pasado por trances. La diferencia es que en este caso el trance es global. Todos los países estamos pasando, todos los clientes, desde luego, estamos pasando una situación penosa. Pero estos momentos, los momentos de crisis, los momentos dramáticos, como decía antes, nos hace cambiar tanto porque no es un cambio político, no es un cambio económico, es un cambio global. Para la sociedad, la forma de pensar, la forma de relacionarnos y la gente imaginativa, aquí cuando la creatividad tiene mucho que decir. Y España es un país muy creativo. En España hay mucho talento. Y a veces los pensamientos disruptivos son los que cambian las cosas. Y estos pensamientos disruptivos y estas ideas revolucionarias suelen surgir en estos momentos y suelen funcionar bien. Hay una pequeña anécdota histórica que suelo contar a mis alumnos cuando doy clases de análisis de balance y buscar problemas de insolvencia en un máster para formadores de administradores concursales. Digo, a veces hay que pensar justo lo contrario de lo que uno piensa. La solución está justo en el lado opuesto en el que uno está, en el que cree estar situado. Y esta anécdota es que durante la Segunda Guerra Mundial los aviones británicos tenían muchísimo impacto y tenían muchos problemas porque a la hora de bombardear posiciones alemanas, pues tenían las ametralladoras antiaéreas de la defensa antiaérea del gobierno
el ejército alemán pues tiraban de muchos aviones. Entonces hicieron un estudio para buscar dónde analizar los impactos de bala que tenían los aviones para que estuvieran más protegidos. Entonces dijeron, bueno, vamos a reforzar las áreas de la sala, las áreas del avión donde se concentran mayoritariamente los impactos. Y le preguntaron a un matemático, Abraham Wolf, que es un analista de datos muy creativo desde luego, y dijo, no, hay que hacer justo lo contrario, hay que proteger el resto del avión donde no tiene impactos de bala, porque esos que han tenido impacto en esos sitios son los aviones que no han regresado. Es decir, y efectivamente protegieron las zonas en las que los aviones que volvían no tenían impactos de bala y redujo un 34% el número de aviones caídos en bombardeo. Quiero decir que a veces el pensar lo contrario, buscar ideas creativas, soluciones creativas, es la solución. Y desde luego aquí en España, si algo tenemos es talento, es creatividad, y yo estoy convencido que con un nuevo modelo que vamos a vivir, una economía que fíjate que va a ser una economía más cercana, más digital, yo creo que en España tenemos talento de sobra para poder superarlo y yo confío en que todos seamos capaces de salir adelante. Bueno, me toca a mí, ¿no? Mario, sí. Bueno, pues para terminar lo que quiero contar son 3 cosas que me han hecho reflexionar durante esta pandemia. Por ejemplo, como un amigo mío que tenía un vuelo para Nueva York de ida y vuelta, pues la compañía aérea le ha devuelto solamente el vuelo de ida, el de vuelta, ¿no? También otra persona muy cercana a mía, pues le han intervenido 4.000 euros de su cuenta. Hacienda. Y otra persona, o esto ha sido varias personas, que por ejemplo, pues que tenían unos inquilinos y le ha dicho, no os preocupéis por pagarme estos días, porque evidentemente comprendo la necesidad que tenéis y no os preocupéis, pagamos más tarde. O otro que quería disminuir los servicios de su operador de telecomunicaciones y el operador le ha dicho, no quiero decir marcas, pero el operador le ha dicho, no se preocupe, pasa 3 meses, en 3 meses te vamos a cobrar la mitad y le vamos a dejar los mismos servicios, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la digitalización, la tecnología, puede ayudar muchísimo a las empresas a gestionar desde un punto de vista humano, a ofrecer unos servicios y tener empatía con los ciudadanos. Espero que este proceso también nos abra un poco esos valores, ¿no? Positivos. La administración, la burocracia de la administración también sea más sensible al ciudadano y tenga mayor empatía con los ciudadanos. Y por eso, y no quiero insistir en lo mismo, digitalización sí, pero con buenos sentimientos y con buenos valores. Eso es lo que yo confío en que nos traiga esta crisis. Bien, bueno, pues yo también para finalizar, yo creo que también se puede apuntar hacia el aspecto positivo de todo esto. Como ya también comentaba al inicio de mi intervención, pensemos, por ejemplo, que el que sea un problema que nos ha afectado de manera global hace posible cosas, por ejemplo, en las cuales yo no tengo la más mínima duda. Por ejemplo, que vamos a tener una vacuna contra el virus y un tratamiento eficaz en un tiempo récord. Y eso es posible precisamente porque al habernos afectado todo, en la resolución de los problemas está implicada todo el planeta. Es decir, con las mentes más brillantes estamos dedicando recursos a nivel global y en definitiva, todo esto que nos ha sucedido es un toque de atención sobre la fragilidad de nuestras sociedades, pero también sobre la necesidad de reordenar las prioridades, sobre todo para salir de esta experiencia pues siendo más fuertes y más conscientes de todas aquellas cosas que forman parte del futuro, aquellas cosas que en ocasiones hasta ahora no queríamos mirar o no queríamos prestar atención y que hacían que, por ejemplo, especialistas, científicos que nos advierten
sobre determinados peligros que se pueden conjurar, que se pueden intervenir sobre ellos actuando a tiempo, porque pasaban sin pena ni gloria, pues como una especie de profeta de la catástrofe a las que nadie quiere prestar atención. Pues bueno, yo creo que este trauma colectivo pues le va a dar un nuevo espacio y una sensibilidad mayor pues para empezar a trabajar sobre todo aquellos aspectos que pueden evitar que en el futuro pues nos veamos de nuevo sacudidos por una crisis como la que estamos pasando. Por lo tanto, sí, yo creo que si somos capaces de sacar las lecciones oportunas, pues esto nos va a hacer más fuerte, aunque suene a cliché. Pues muchísimas gracias a los tres, Juan Carlos, Juan Luis, Manuel. Agradeceros porque yo creo que ha sido bastante interesante y agradeceros por vuestro tiempo de haber dedicado a este espacio que el Partido Popular ha creado en la red para, de alguna forma, seguir en contacto con la sociedad y hablar no solo de política, sino también de temas generales que pueden ser interesantes para otros ciudadanos. Y nada, emplazarles al siguiente el foro, que será la semana que viene, y lo dedicaremos concretamente al turismo, los retos del turismo, eso sí, durante la pandemia. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Pues buenas